En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios se hizo hombre. En el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba ante Dios en el principio. Por ella se hizo todo, y nada llegó a ser sin ella. Lo que fue hecho tenía vida en ella, y para los hombres la vida era luz. Y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros. El Salmo 19, 18 dice: la ley del Señor es perfecta, es remedio para el alma. Toda declaración del Señor es cierta, y da al sencillo la sabiduría. Las ordenanzas del Señor son rectas, y para el corazón son alegría. Los mandamientos del Señor son claros y son luz para los ojos. Hermanitas y hermanitos, bendiciones y mucha paz para todos ustedes. Aquí de nuevo queriendo compartir una sencilla, una frugal y amena catequesis, y al mismo tiempo darle las gracias a ustedes que tan gentilmente esperan por esta catequesis. Lo mismo extenderle la gracia a nuestro párroco, el Padre Rafael Santana, y anticiparle la gracia a Papá Dios que nos dan esta gran oportunidad de conocer más de su palabra. Hoy nosotros, de una manera franca, amena, pero siempre emblemática porque es parte de nuestra vida, de nuestra identidad cristiana, hablar de la palabra de Dios y sobre todo hacer vida la palabra de Dios, vivir esa palabra de Dios, esforzándonos para ser un mejor hombre, una mejor mujer, un mejor hijo de Dios, queriendo imitar, emular ese mismo gesto, aquel mismo sentimiento humano y cristiano, aquellas actitudes y gestos que en acciones, en hechos y actitudes nos dejaron por escrito muchos grandes hombres y personajes bíblicos. Y precisamente esa palabra de Dios fue dada por escrito como el mayor regalo de Papá Dios, a fin de darnos a conocer lo que debe ser el camino recto. Pero también la palabra de Dios nos da a conocer ese camino equivocado, erróneo. ¿Para qué? Y por eso fue dada por escrito, para que viéndola ahí cotidianamente, nosotros evitemos caer en los errores, en el pecado. Nosotros evitemos caer en cuestiones enojosas, apesadumbradas, que nos hacen daño. Y por tanto nosotros tenemos que ser muy agradecidos de Papá Dios, que nos dejó toda esa enseñanza por escrito. Y qué bueno es, porque recordemos lo que nos avisora, recordemos la advertencia, la exhortación que nos hace el apóstol Pablo cuando nos dice: todo nos está permitido, pero no todo nos conviene.
En ese sentido, echemos mano siempre, escudriñemos, busquemos esa palabra de Dios, a ver si nos ayuda ella a tomar decisiones más serias, más honestas, más responsables. Decisiones que vayan armónicamente con esas instrucciones, con esas enseñanzas que nos dejó el Señor. Por eso tenemos nosotros que valorar esa palabra de Dios en su justa dimensión, pero para ello conviene que nosotros escudriñemos esa palabra de Dios, conozcamos esa palabra de Dios y veamos cuánta fortaleza nos dan ella, nos dan ánimo, nos dan consuelo, nos dan alegría, nos capacitan, nos dan sabiduría, nos edifican a nosotros para nosotros poder afrontar con mayor éxito cualquier desafío, cualquier crisis, cualquier problema, cualquier situación apesadumbrada. Hoy más que nunca, hoy viviendo, padeciendo de esta desgracia de pandemia, hoy sí es verdad que esa palabra de Dios debe ser la medicina, el bálsamo, nuestro refugio, nuestro sostén para nosotros poder afrontar la realidad que estamos viviendo. Tenemos que emprender, tomar iniciativa como aquella iniciativa de aquellos 4 personajes que llevaron el paralítico y lo treparon por el techo, venciendo, rompiendo la barrera, los obstáculos. No se rindieron ellos. Entonces se atrevieron a vencer la dificultad, el impedimento que había, y entonces llevar por el techo a ese paralítico ante Jesús para que lo sanara. Entonces ellos tomaron una acción muy solidaria, tomaron la iniciativa, fueron emprendedores, tuvieron esa fe, esa proeza de fe. Entonces esos son los atributos de valores. Esas son las fuentes que nos ayudan a nosotros precisamente a salir airosos de esos desafíos, de esas situaciones, de esas enfermedades, de esos dolores o esos problemas que son insuperables, incorregibles. Pero si nosotros nos dejamos ayudar del Señor, si nosotros hacemos el esfuerzo de imitar, de emular ese modelo de vida que nos dejó el Señor, el Verbo de Dios hizo carne y se quedó con nosotros, precisamente a sabiendas de que nosotros estábamos muy limitados, no teníamos todas las condiciones, de hecho no las tenemos para nosotros afrontar nuestra realidad a sola. Nosotros tenemos que contar, nosotros tenemos que darle participación al Señor para que nos ayude a cargar, para que nos ayude a resolver problemas, así como Él lo resolvió en la boda de Caná a petición de su madre. En vez de echarle fuego al problema, en vez de azuzar la crisis, nosotros tenemos que, echando mano a la palabra de Dios, tomar decisiones amenas, prudentes, sensatas. ¿Por qué echarle más fuego al leño? ¿Por qué cuando usted ve un problema usted quiere azuzar, presionar? No, hermanitas, hermanitos. Por eso es importante de vez en cuando escudriñar la palabra de Dios para nosotros poder encarar los desafíos. Hoy que tenemos tanta demanda y ese modelo más sano, más sabio,
más perfecto y absoluto para extraer atributos de valores es la doctrina del Señor. Una fuente que nos capacita, que nos prepara, que nos garantiza, que resplandece nuestra vida mientras estemos de paso por aquí y nos garantiza la vida eterna. Entonces, esa doctrina del Señor, esas enseñanzas del Señor, esa catequesis del Señor dada por escrito, debe ser la receta, el fundamento, el cimiento de nuestra vida cotidiana para que las cosas nos hagan mucho mejor. ¿Y qué es preferible? Como dijo David, ante un castigo inminente, inevitable, ¿qué prefirió David? Prefiero caer en la mano de Dios, que es misericordioso, que es justo, que no tiende a los errores, que es eterno, que es absoluto, y no caer en la mano del hombre, que es relativo, que tiende a lo erróneo, que suele acotejar, manipular la verdad. Entonces, esa fuente de Dios, esa fuente de la palabra de Dios, debe ser el bálsamo, el refugio, el socorro, el auxilio, la medicina. Echemos mano de ella, hermanitos y hermanitas, para fortalecer ese proyecto de familia, para fortalecer y potencializar más nuestra sociedad, nuestra iglesia, nuestras comunidades, nosotros mismos como hombres y mujeres, tratando, haciendo el esfuerzo, que se note el esfuerzo de ese cristiano por querer ser un mejor hombre, una mejor mujer, más sano, más honesto, más laborioso. Esa palabra de Dios es más que una terapia física, porque ella resplandece la vida y nos fortalece espiritualmente. Que hay problemas, hay crisis, hay situaciones que ciertamente son insuperables ante la capacidad de nosotros. Y el único que está hábilmente preparado para eso, el único que nos puede ayudar a nosotros, porque para Él no hay nada imposible, es Dios. Sin mí nada podéis hacer. Entonces, hermanita, como le dijo Pedro al Señor, ¿a dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿A dónde iremos si tú eres la fuente más sana, más sabia, más perfecta para extraer valores? ¿A dónde iremos si tú eres el camino, la verdad y la vida? Entonces ese paradigma, ese modelo, ese ejemplo de vida, con todos esos atributos de valores al que tenemos que echar mano para nosotros llegar a esa puerta del reino de los cielos, es la fuente de nuestro Señor Jesucristo, su doctrina. ¿Cómo no querer imitar, emular ese laborioso trabajo, esa ardua tarea de evangelización del discipulado del Señor? Son ejemplos, son hechos que deben servirnos a nosotros de estímulo, inducirnos a nosotros a colaborar con el reino de los cielos. Pero también nosotros tenemos ahí esa obediencia, esa fe, esa confianza, esos atributos de valores que aparecen, por ejemplo, en José, el obrero, el carpintero, un hombre de una reacción llena de mansedumbre, noble, muy tolerante. Lo mismo que el otro José, el patriarca, tan íntegro que fue capaz de no dejarse acosar y seducir por la mujer de Potifar y prefirió huir desnudo. Y recuerden ustedes las hazañas de administración, la capacidad que tuvo, hasta dónde llegó él
en ese reinado del faraón de Egipto. Entonces, hermanitas y hermanitos, son ejemplos que están ahí escritos para que nosotros echemos mano de ellos y afrontemos nuestra realidad. No nos aficiemos, no nos hagamos tanta presión teniendo esa herramienta, esa fuente que es la palabra de Dios para nosotros salir airosos en cualquier situación que se nos desempeñe. Sobre todo, ahora que necesitamos eficientizar, ahora que la modernidad demanda de nosotros y acorde con la tecnología, pero no olvidemos dejarnos orientar, edificar de la palabra de Dios. Esa palabra de Dios quedó escrita. Miren cuántas enseñanzas tan ricas, tan edificantes nosotros podemos extraer de aquellos fragmentos de la Escritura resaltada en las parábolas, la parábola del Señor. Recordemos el caso del administrador astuto, de las 10 vírgenes, aquellas 5 descuidadas y 5 otras que estaban alertas, preparadas, precavidas. Evitaron situaciones apesadumbradas, y que todo eso está escrito para nosotros, para que nosotros no caigamos en el error de esas 5 que se descuidaron, que se durmieron en sus laureles, y cuando vienen a darse cuenta, entonces ya es tarde para ablandar habichuela. Entonces nosotros tenemos ahí esa labor inmensa de Pablo, el apóstol Pablo, incansable. Entonces vamos nosotros a dejarnos ayudar de toda esa fuente que nos sirven de estímulo, que nos incentivan. ¿Y qué decir de aquellos personajes bíblicos que hasta su vida la dieron en defensa, tan arraigados en esa fe? Nosotros hoy día por cualquier cosita nos tambaleamos, nos caemos. No. Veamos en ellos esos modelos, esos ejemplos a seguir. Ser tan insistente, tan vehemente, no dejarse doblegar. Sepamos echar mano a la palabra de Dios para vencer barreras, limitaciones, para soportarnos, para tolerarnos, para no explotar por cualquier cosita. Sí, porque cuando usted está distanciado de la palabra de Dios, cuando usted no hace vida esa palabra de Dios, cualquier cosita lo saca a usted de quicio. Se derrumba, se cae. Y todavía peor para usted levantarse si usted no cuenta con la esperanza, con ese refugio, con ese sostén, con esa luz, con ese socorro, con ese auxilio que es la palabra de Dios. Entonces, hermanita, hermanito, bueno es que nosotros hagamos el esfuerzo vehementemente, revisemos, pasemos revista lo que al día de hoy es nuestro comportamiento, sobre todo en nuestro proyecto de familia, ante tanto desafío, y pidámosle a Dios que nos fortalezca, que aumente nuestra fe, nuestra confianza en Él, y hagamos como Josué, ante tanta rebeldía, ante tanta incongruencia, ante un grupo que no quiere asumir el protocolo de la salud para evitar mayor contagio, hagamos como dijo Josué: lo que soy yo y mi familia, serviremos al Señor. Así que vamos a dejar la catequesis tan breve y frugal como ustedes la escuchan, y hagamos ese esfuerzo de vivir con mayor entusiasmo esa palabra de Dios. Bendiciones y gracias a todos ustedes.